Auspicia este programa la Comisión Nacional de Monumentos de Bienes y Lugares Históricos, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y el Comité Científico Argentino de Paisajes Culturales. Bienvenidos a Paisajes Culturales, tu portal de noticias del patrimonio cultural. Hoy tenemos un programa imperdible con una entrevista a Gustavo Arauz, expresidente de ICOMOS Internacional, que nos va a hablar sobre la descolonización del patrimonio cultural. Gracias por invitarme y por haber pensado en mí para que dé esta conferencia, que espero que sea algo importante o iluminante para todos ustedes. Y el tema que escogí, me dejaron el tema a mi selección, y es el tema de la descolonización del patrimonio cultural, que es una cosa que me está preocupando a mí últimamente, viendo cómo anda el mundo, y lo estoy tratando de integrar a todo el desarrollo del ICOMOS y del movimiento moderno del patrimonio. Y lo que empiezo a hablar es que de dónde viene el patrimonio. Aunque la necesidad de conservar las memorias compartidas sobre el pasado y el presente es una cuestión universal en todas las culturas, el concepto moderno de lo que es patrimonio y cómo se debe conservar surgió primordialmente en Europa durante los siglos XIX y XX. Y fue el producto de una discusión de muchas personas y muchos especialistas que constituyen todo el cuerpo de la teoría de conservación que hoy utilizamos. Aquello resultó, como todas las cosas europeas, en un organigrama muy nítido, donde el patrimonio se dividió en sus diferentes formas y sus diferentes manifestaciones, y el patrimonio que es el nuestro, lo que el ICOMOS se supone o se suponía desde un principio cuando se fundó que se ocupara, es lo que está en el círculo rojo, que es el patrimonio cultural, que es material, la parte material del patrimonio cultural, y la parte inmueble, o sea, la parte que no se mueve, que queda fijo en el terreno. Y así quedó plasmado todo eso, y fue plasmado en la Carta de Venecia del año 65, donde se establecieron lo que es patrimonio y cómo se debe tratar, y cuáles son las reglas del juego para los que nos especializábamos en aquella época en el patrimonio. Y las reglas son las reglas eurocéntricas que nos propone la Carta de Venecia, son que el concepto de la Carta es aplicable a nivel universal, o sea, que a pesar de que era un producto del pensamiento europeo, era para todas las culturas de todo el mundo. Lo segundo era que el patrimonio es importante por tener asociaciones importantes con personajes o eventos históricos o con los grandes logros artísticos. O sea, que había dos tipos de valores, el valor histórico y el valor artístico. Lo tercero que dictaba la Carta es que solamente los expertos podían identificar y medir cuáles eran esos valores. Lo cuarto era que el patrimonio se puede definir geográficamente, o sea, que está en un sitio y que tiene límites específicos, y por eso aún en patrimonio mundial hay que establecer los boundaries o los límites del sitio que se va a nombrar y hasta dónde llega la protección. El objetivo en aquel momento, y esto es basado en lo que decía originalmente la Convención de Patrimonio Mundial, que también es un producto del pensar europeo, era conservar la forma, los materiales, la manufactura y la ubicación, ya que en esas cuatro características es que descansan todos los valores, donde descansa la autenticidad y el carácter del sitio. Y finalmente, que si se introducen materiales nuevos, hay que identificarlos, diferenciarlos, documentarlos y hacerlos visualmente compatibles con el carácter del sitio. Y entonces voy a dar algunos ejemplos de lo que resultó entonces que se iba a proteger como patrimonio. Y voy a dar varios ejemplos, y voy a empezar con un ejemplo europeo y después con un ejemplo americano. Pues en América la cultura que siempre dominó ha sido la cultura de los descendientes de los conquistadores y colonizadores españoles, portugueses, franceses, ingleses y holandeses. O sea que en cierto modo nuestra cultura es una subcultura
de la cultura europea y tenemos los mismos méritos y fallas del eurocentrismo que hemos visto en el patrimonio. Luego aquí vemos las iglesias que son muy importantes en Europa y en América también. Aquí tenemos la Catedral de México. Los castillos y los palacios, y aquí vemos Chambord, desde luego, y aquí tenemos el Palacio Imperial en Petrópolis, en Brasil. Los sitios arqueológicos son importantes, y aquí tenemos, desde luego, Machu Picchu. Las ciudades históricas, y aquí tenemos la ciudad de Bath, en Inglaterra, y aquí tenemos La Habana, el sitio histórico de La Habana. Y los campos de batalla. Aquí tenemos el campo de batalla en Bélgica de Waterloo, y desde luego el campo de batalla de Ayacucho en el Perú. Todo eso funcionó bastante bien, todos los eurocentrismos del patrimonio, e inclusive de la Convención del Patrimonio Mundial, hasta que dos países se dieron cuenta de que la universidad de los conceptos eurocéntricos no encajaban perfectamente en lo que muchas culturas no europeas consideraban patrimonio cultural meritorio de conservar. Y en específico, dos documentos fueron los que cambiaron totalmente las reglas del juego. Uno fue la Carta de Burra de Licomos, Australia, y el otro fue la conferencia de Nara, que produjo el documento de Nara, que cambió totalmente las reglas. Si se acuerdan del organigrama que les enseñé hace un momento sobre cómo estaba organizado el patrimonio en aquel momento, en el año 65, que se fundó el ICOMOS, y en el 64 que se redactó la Carta de Venecia. Ahora lo que yo entiendo que existe es lo siguiente. Todos los patrimonios o los tipos de patrimonio se han mezclado y se sobrelapan entre sí. Y quisiera presentarles para explicar cuál ha sido el cambio. Creo que lo mejor sería el ejemplo más conocido que presentó el Japón en aquel momento, que es los templos de Ise. Que no es en realidad que sean los templos de Ise solamente, es un ecosistema completo lo que es patrimonio, y un ecosistema bastante complicado. Aquí ustedes pueden ver el primer problema que hay con el patrimonio japonés, que es que los templos de Ise se reconstruyen totalmente cada 20 años. Se desmantela el viejo y se construye el nuevo como facsímile. Y esta es una costumbre o una tradición que ya lleva siglos. Para empezar, lo primero que se protege como parte del patrimonio de Ise son las selvas de cipreses, de donde se extrae la madera para hacer los templos. Y en algunos casos de estas selvas son sitios sagrados. O sea que esto también es parte de la protección, el patrimonio natural de los cipreses. Lo otro que incluye el sistema de Ise es que el proceso de conservación comienza con la planificación de todas las tareas por realizar, comenzando con la reproducción de las herramientas que se usaron en el ciclo previo, y después acaparando todos los materiales y marcando la madera según las piezas que se saben que se van a necesitar. Y aquí ustedes ven en la mano izquierda arriba cómo los troncos ya han sido marcados para las piezas que van a tener que ser cortadas de cada tronco. Y la reconstrucción es importante subrayar que no solo incluye los templos, sino también los puentes que dan acceso al sitio, que es una especie, no lo quiero llamar parque, es un santuario, el santuario de Ise. Y yo tuve la suerte de estar en la última inauguración del puente nuevo que se acababa de construir, y todavía existía el puente viejo. Entonces hay una serie de rituales para cada uno de estos pasos, y toda la reconstrucción demora,
es cada 20 años, pero demora 17 años, así que están solamente 3 años sin hacer nada entre reconstrucción y reconstrucción. Hay una serie de rituales para cada uno de estos pasos. Aquí ven los monjes desfilando, y también es un proceso que incluye a toda la población del Japón, que puede participar a través de una lotería que se hace. Y ahí la lotería incluye gente, personas de edad avanzada, familias, niños, o sea que es una sección cruzada de todo lo que es la sociedad japonesa. Y aquí todo el mundo que entra también como ritual, todo el mundo que entra en el sitio tiene que hacer abluciones en el río, y ahí ven al amigo Pancho López haciendo sus abluciones en el río al entrar en Nara. Y finalmente se pregunta uno, una vez que se desmantela el templo de Ise, ¿para qué se hace con la madera? ¿Se bota o Y la respuesta es que no se bota. La respuesta es que esa madera, como es sagrada y es una madera que ha tocado a los dioses que viven en el templo de Ise, esa madera se le da a otros templos shintoístas por todo Japón para que la usen según la necesitan para reemplazar piezas que estén deterioradas. Entonces, a continuación vamos a ver los tipos de patrimonio que fueron desencadenados de la invisibilidad que habían existido por la Carta de Burra y el documento de Nara. Y comenzamos aquí por sitios naturales que, según muchas tribus americanas, lo que llaman las primeras naciones en Canadá, consideran que ciertos sitios naturales son sitios son su patrimonio porque son sitios sagrados. Lo otro es la arquitectura vernácula, que se ha determinado que no solo es importante conservar la producción de la arquitectura vernácula, los edificios, los asentamientos, etcétera, pero que más importante es conservar los conocimientos de cómo se hace esto, cómo se construyen estos sitios, ya que eso es lo que le da continuidad y mantiene la cultura viva y la arquitectura viva. Y un ejemplo importante de esto son los tótems canadienses, que no se pueden conservar porque las tribus del oeste de Canadá piensan y creen que es necesario que cada generación construya su propio tótem, pero el tótem no se puede construir hasta que uno viejo ya se pueda derrumbar porque está muy deteriorado. Luego, el ciclo de nacimiento y de muerte en los tótems es importante mantenerlo, y por eso no se recomienda o no permiten ellos que se conserven los tótems, sino que tengan su deterioro natural. La otra cosa importante que ha surgido es esto de la funcionalidad de los sitios, y esto desde luego es el río en Benares, en la India, que lo importante aquí es el ritual de bañarse en el río para purificarse, y también que haga las cremaciones de los muertos en las torres de cremación de esta parte. Lo importante aquí no es nada de la arquitectura que ustedes puedan ver, aunque parezca valiosa. Lo importante es la funcionalidad del sitio. Y lo mismo vemos en la antigua Guatemala con las procesiones de Semana Santa, que son igualmente importantes que la conservación del sitio en sí, el pensamiento europeo. También entonces vemos que hay otros tipos de conservación que son igualmente importantes y que no tienen ninguna amarre con ningún sitio, como pueden ser las ceremonias de la santería cubana, de la macumba brasilera o del vudú haitiano. Lo importante es celebrar los rituales y las liturgias estas, y no el sitio. Entonces, las preguntas que nos tenemos que hacer hoy en día es hasta qué punto le hemos forzado los conceptos eurocéntricos del patrimonio a las comunidades minoritarias e indígenas, y qué sería su patrimonio cultural según las tradiciones y creencias ancestrales, y cómo se diferencian del concepto eurocéntrico de lo que es patrimonio. Nunca nos hemos molestado en darle a
a las comunidades minoritarias y a las comunidades indígenas el privilegio que tuvo el Japón y que tuvo Australia en decidir qué es lo que es el patrimonio para ellos, que es de una naturaleza totalmente diferente a lo que los europeos y la Carta de Venecia y la Convención del Patrimonio Mundial conciben. Luego, esa para mí es la última descolonización que hace falta en el patrimonio, por lo menos americano, y el patrimonio de las comunidades que hasta ahora han tenido un papel muy pequeño en la conservación, simplemente porque quizás su patrimonio no lo hemos reconocido por lo que es o por lo que ellos quieren que sea. Esto se ha acelerado ahora con el rechazo de que no existe una sola historia oficial para cada nación, y lo estamos viendo con la demolición de monumentos, inclusive de Cristóbal Colón, que se concibe como un explotador de las comunidades indígenas, y desde luego todos los monumentos que tienen que ver con la esclavitud o con la supremacía de las culturas dominantes blancas en América y en todas partes del mundo. Luego, entonces, esto es comunidades indígenas. ¿Qué es lo que es para ellos patrimonio? Hay que preguntarles y hay que darles cierto impulso para que piensen, como dicen en Estados Unidos, fuera de la caja, outside of the box, que no se sientan obligados a concebir de su patrimonio según los conceptos europeos, sino que piensen libremente y quizás sea muy tarde para hacer esto, porque ya se les ha forzado tanto la idea de patrimonio europeo que inclusive para poner cualquier cosa en patrimonio mundial hay que pensar dentro de la caja europea. Luego, eso es lo que yo tengo hoy, preguntar y trabajar con las comunidades indígenas y con las comunidades minoritarias para que ellos decidan qué es su patrimonio y no necesariamente de acuerdo con, con los conceptos europeos que nosotros hemos impuesto. Eso es todo lo que tengo por hoy. Espero que abra un poco los ojos, o quizás los ojos ya estén abiertos y esto fue todo un gasto innecesario. Bueno, si yo puedo contestar dos cosas ahí. La primera es que yo sí busqué un término y encontré que descolonización quizás es el término más suave que encontré, porque los otros eran aún peores. Es la cuestión de la opresión a través de la esclavitud, es de la eliminación de culturas completas en el proceso de colonización, etcétera. Y fue el haber forzado, nuestros antepasados europeos, forzaron lo que ellos quisieron sobre estas otras culturas, cambiándolos, destruyéndolos o quitándoles la posibilidad aún de pensar de por sí solos. Luego, es un tema muy feo, pero no hay manera de embellecerlo. Yo encuentro que no hay movimientos en el mundo de hoy que sean unidireccionales. Creo que lo de Nara fue causa de que el sistema europeo viajó hacia el oriente y después el sistema japonés y australiano viajaron a Occidente y nos cambiaron. Y así existe una cuestión que es lo que Mike Turner le llama circular thinking o influencias circulares que cambian. Creo que Nara nos permitió ver el patrimonio de manera diferente en Occidente. Vemos la necesidad de mantener y proteger la función de los sitios, al igual que su materialidad, que originalmente nada más que nos interesaban los materiales y los espacios. Y ahora tenemos que pensar en muchas otras cosas que constituyen el patrimonio. Luego, Nara también nos abrió los ojos en Occidente a cosas que nosotros éramos ciegos. Así que en ese sentido creo que es un cambio continuo, circular, en todas las direcciones que hay que aprovechar y fomentar. En este programa
también vamos a tener la presencia de Mario Santana, el vicepresidente de ICOMOS Internacional para América del Norte, que nos va a hablar del convenio que firmó ICOMOS Internacional con Google en la fase de Art and Culture para la producción y provisión de información sobre bienes y sitios declarados de la humanidad para su difusión en esta plataforma digital. Hola, buenas. Ahora les voy a presentar el punto 3.7 del marco de colaboración con Google Arts and Culture. El fondo de esta colaboración data del 2017. Fue la introducción al ICOMOS de hacer un portal de conciencia global para los lugares de patrimonio oculto bajo amenaza identificados por el ICOMOS y el Google Arts and Culture en general. Y también Google Arts and Culture ha hecho un proyecto que se llama Heritage on the Edge, que trata sobre el cambio climático y su impacto a los sitios de patrimonio mundial con expertos del ICOMOS. El proyecto que les voy a presentar del 2019 al 2020 es el aprovechamiento de las herramientas digitales para la promoción y conservación del patrimonio cultural. El Google Arts and Culture proporcionó fondos de emparejamiento con el ICOMOS Canadá para solicitar un programa de aceleración de MITAS, que es un programa canadiense para ayudar a estudiantes de maestría. Larissa Ide, que es una profesional emergente de Canadá en la Universidad de Carleton y supervisada por Christophe Rivet y por mí mismo, realizó este proyecto. Este proyecto involucró dos actividades: promover la conservación y sostenibilidad del patrimonio cultural y reforzar la plataforma Hidden Heritage Under Threat, añadiendo más exhibiciones de sitios. La actividad 1 de promover la conservación y sostenibilidad del patrimonio cultural involucró temas como la autenticidad, el patrimonio cultural como motor de la sostenibilidad, nuestra iniciativa común de dignidad y ICORP sobre la iniciativa ICORP on the Road. Estas exposiciones examinaron los temas relevantes actuales en la conservación del patrimonio y su conexión con la práctica. El objetivo era de crear una exhibición innovadora y útil para el ICOMOS proporcionar información acerca de sus actividades. La segunda actividad fue hacer algunas exhibiciones sobre patrimonios Hidden Heritage Places Under Threat. Aquí tienen unos ejemplos de la plataforma. Es bastante atractiva, con imágenes a color de sitios de patrimonio en general. Tiene entrevistas a determinados expertos del ICOMOS, de cuál es su rol, cómo es el ICOMOS importante para ellos, y sirve como un motor de promoción de nuestra gran organización. Aquí tienen una imagen de ICORP on the Road, que es ese proyecto del Comité Científico del ICORP de riesgo de crear conciencia acerca de los sitios afectados por desastres. También habla del desarrollo, de cómo el patrimonio contribuye a las comunidades, y hay una entrevista a nuestra querida Adriana Careaga. ¿Cuál es el proyecto de recomendación para hoy? Recordando la colaboración continua entre Google Arts and Culture, ICOMOS y el CSIARC en diferentes proyectos temáticos para promover la conservación del patrimonio y amplificar la difusión de la misión del ICOMOS utilizando plataformas digitales que tienen un éxito significativo. Recordando el compromiso de Google Arts and Culture de seguir colaborando con el ICOMOS en los próximos años, y teniendo en cuenta el alcance potencial para el ICOMOS utilizando la plataforma que ofrece Google Arts and Culture y el compromiso de Google Arts and Culture de apoyar al ICOMOS, pedimos lo siguiente. Pedimos a la Junta que se designe un coordinador para la colaboración en curso entre estas dos organizaciones, haciendo un memorándum de entendimiento entre el Google Arts and Culture y el ICOMOS para fomentar y consolidar nuestra colaboración. Pide a los comités nacionales y científicos que presenten ideas para fomentar la colaboración y crear nuevas posiciones que amplifiquen su compromiso en la conservación del patrimonio. Y alienta al Comité Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático del ICOMOS a desarrollar el nuevo proyecto para el año 2021. Y dado que estamos en COVID, el uso de plataformas digitales es bastante eficiente para el ICOMOS de promover sus mensajes sobre la conservación del patrimonio. Y para concluir este programa, tenemos un video que queremos compartir con ustedes del Museo de Ambiente Histórico Cubano, que nos han enviado desde Cuba nuestros amigos del museo, que cumplen 50 años.
Muchas gracias a nuestros amigos cubanos por este hermoso video. Seguramente en los próximos programas vamos a tener mucho más material para difundir. Si querés ver este programa y los otros anteriores, podés entrar a nuestro canal de YouTube en Paisajes Culturales o a nuestra página de internet www.paisajesculturales.com.ar. Si querés mandarnos un WhatsApp, también podés hacerlo al 549-11-2482-6350 o bien seguirnos en las redes y mandarnos mensajes. Nos vemos el próximo programa, aquí en Paisajes Culturales, tu portal de noticias del patrimonio cultural. Comunicate con Paisajes Culturales a través de las redes o vía WhatsApp al 5482-2482-6350. 2482-6350.